meditación que venimos estudiando en el libro de Jeremías. Vamos al capítulo 5 y vamos a leer, vamos a meditar un poco en lo que nos enseña este capítulo, pero pues vamos a decirle a Dios que nos hable, que hoy por medio de esta corta reflexión, por medio de esta meditación, nosotros podamos recibir algo de Dios, podamos entender algo para nuestra vida. Y la invitación también es que nosotros abramos nuestra mente y digamos, bueno Señor, yo necesito que tú hoy hables a mi vida, que me redargullas, que me corrijas, que me fortalezcas, pero que sea tu propósito el que se cumpla en mi vida al estudiar tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, hoy sometemos toda nuestra vida, todo nuestro entendimiento, entregamos a ti aún los años de conocimiento, los años que llevo yo de caminar en la fe, lo entregamos, lo sometemos a ti, Señor, de tal manera que tú hoy hables, Señor, a nuestra vida. Esta es tu palabra, Señor, y aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón. Yo, Señor, me dispongo a recibir de tu palabra. Yo, Señor, me dispongo a transmitir, Señor, eso que tú nos has dado, eso que tú nos has enseñado. Señor, y como pueblo tuyo nos disponemos a que esa palabra, Señor, que cae en nuestra vida sea un terreno en el cual se trabaje, se cultive. Pero te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas el que también haga que esta semilla hoy, Señor, germine, produzca su fruto, Señor, en el porcentaje que tú quieras, pero a su debido tiempo. Oramos, Señor, por cada persona que hoy está escuchando, Dios amado, este tiempo de vigilia, para que allí, Señor, donde se encuentra, su vida sea tocada, su vida sea ministrada, y, Señor, por tu palabra, nuestras vidas sean transformadas de tal manera que nosotros podamos ser mejores cristianos, mejores hijos, mejores personas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Jeremías capítulo 5, vamos a leerlo. Yo le invito a que usted allí donde se encuentra, pues siga la lectura. Lo estamos haciendo en la Biblia de la revisión Reina Valera del 60. Entonces dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en las plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir la corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová y el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo y rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, y el leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te ha de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No habría de castigar esto, dice Jehová? ¿De una nación como esta no se había de vengar mi alma? Escalad los muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almeras de los muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña los consumirá. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare.
su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes. Y comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas, comerán tus ovejas y tus vacas, comerán tus viñas, tus higueras, a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en quien confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a otros dioses en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Anunciad esto en la casa de Jacob, y haced que esto se oiga en Judá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ven, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice el Señor, no os amedrantáis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, y se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda a los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampas para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la casa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Señor, en esta noche te pedimos que tú nos hables. Tú sabes, Dios amado, qué es lo que necesitamos. Hoy nosotros nos disponemos frente a tu palabra y te pedimos, Señor, que sea tú hablando a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Bueno, familia, vamos a entrar en materia, vamos a entrar en el estudio, en la reflexión. Y venimos mirando un poco acerca de lo que es este libro, de los escritos. Nuestro líder Carlos nos viene enseñando acerca de lo que tenía que pasar Jeremías, este profeta que Dios le dio una palabra en un tiempo específico, donde por el pecado del pueblo venía una situación bastante fuerte sobre su país, venía algo terrible, y capítulo a capítulo se va describiendo un poco más de lo que era el castigo. Pero resulta que en este capítulo 5 se hace un énfasis, se hace una aclaración que tiene mucha relevancia, la cual vamos a meditar hoy. Y la relevancia va enfocada exactamente en la descripción de lo que era la infidelidad del pueblo, el comportamiento de ellos. En los capítulos anteriores nos enseñaban que un ejemplo muy práctico para poder entender la relación de Dios con el pueblo era la relación de una pareja donde la mujer ha sido infiel y el esposo llega a reprocharle y a decirle las situaciones de lo que él amaba, ¿sí? En este capítulo seguimos viendo esa misma comparación que nos va a dar una luz muy grande para poder entender la situación que estaba viviendo el pueblo. Es duro, las descripciones que se van a dar son un poco fuertes, pero es la realidad de lo que había dentro del pueblo. Un pueblo bastante rebelde, personas que estaban bastante alejadas de lo que realmente Dios quería. Y todo esto empieza en el versículo 1, ¿sí? Con un reto bastante grande. Dios le dice a Jeremías, le dice, buscad en las plazas, a ver si halláis algún hombre. ¿Sí? En una paráfrasis Dios le decía a Jeremías, búsqueme a alguien, tan solo una persona. ¿Sí? Una persona que me haga justicia, una persona que hable verdad, una persona que sea recta, en otras palabras. Búsquelo y si le encuentra por amor a esa persona, yo perdonaré todo.
quiero que nosotros miremos, vamos a ser un poco enfáticos en las descripciones del pueblo en este entonces, pero también es necesario resaltar por encima de las debilidades, de las imperfecciones del pueblo, resaltar el autor de esto, resaltar a Dios, el personaje principal, nuestro Señor. Y algo hermoso que yo he podido notar en este capítulo 5 es que Dios se deja ver como un Padre lleno de amor y de misericordia, como un Padre que por encima de los errores, del pecado, de la rebelión, del corazón duro que tienen sus hijos, que tiene su pueblo, ahí Él está amando, perdonando, dispuesto a seguir adelante, dispuesto a levantar. Eso es algo maravilloso, familia. Algo que debemos decirlo, ese es nuestro Dios, un Dios de oportunidades, un Dios de amor, el cual siempre está ahí. Los amigos, la fama, el dinero, todo eso es algo pasajero. Los años, la juventud, las fuerzas, la salud, es algo transitorio, es algo que poco a poco va menguando, con el paso de los años se va acabando. Pero alguien que permanece es Dios en nuestra vida. Y en este capítulo se deja ver esto maravilloso, un Dios que permanece. Y le dice a Jeremías, si tan solo hubiera una persona que hiciera justicia por ese uno, yo perdonaré. Bastaba con una sola persona. Qué bonito que nosotros hoy nos examináramos y frente a esta palabra, ¿sí? ¿Seré yo esa persona de la cual cumple ese parámetro? ¿Contaré yo como ese uno que haga justicia, que sea recto, que honre a Dios, que glorifique a Dios con mi manera de actuar, con mi manera de vivir, en medio de una generación tan parecida como la que estaba viviendo Jeremías? ¿Podré yo ser esa persona que dé testimonio de vida? ¿Podré ser esa persona que sea luz donde trabajo, que sea luz donde vivo, que sea luz con las personas que yo comparto? Ese reto se lo daba Dios a Jeremías y ese es un reto para nosotros, un reto personal. ¿Podré ser yo esa persona? Sí. ¿Por qué? Porque el Señor nos envía a nosotros en medio de una sociedad sombría, oscura, a hacer luz, a llevar la luz de Cristo. Entonces, iglesia, resaltamos eso, que el pueblo ha sido infame, que el pueblo ha sido impío, que el pueblo ha sido rebelde, pero ahí está Dios mostrando su amor y su misericordia. Versículo 2 dice, aunque juran por la vida del Señor, de hecho juran en falso. Señor, ¿acaso no buscan tus ojos la verdad? Golpeaste a esa gente y no les dolió, acabaste con ellos y no quisieron ser corregidos. Endurecieron su rostro más que una roca y no quisieron arrepentirse. Entonces pensé, así es la Biblia. Siempre actúan como necios porque no conocen el camino del Señor ni las demandas de su Dios. Bueno, el profeta creía que el problema de alejarse de Dios se determinaba, se condicionaba a una condición económica, a una condición social, que las personas por ser pobres, por ser quizás poco estudiadas, poco influyentes, era que por esa condición se alejaban del Señor. Y dice en sí mismo Dios, bueno, pues iré a las personas que tienen mayor conocimiento, iré a los grandes, ¿sí? Dice el versículo 5, y les hablaré, porque ellos conocen el camino del Jehová, conocen el camino de Jehová. Pero se encuentra con la misma realidad que aunque eran los hombres religiosos, los sacerdotes, los influyentes, los importantes, los gobernantes, aunque eran personas con cargos y con autoridades bastante altos, tenían la misma situación. Su corazón estaba lejos. Qué fuerte es cuando nosotros empezamos a mirar de que muchas personas, en la medida que crecen, en la medida que prosperan, en la medida en que su vida se va desarrollando, su corazón tiende a apartarse de Dios. Esto estaba pasando en el pueblo de Dios, un pueblo que durante muchos años, durante mucho tiempo, era testigo de las maravillas, de los milagros que Dios hacía. Tenía sus escrituras, tenía sus promesas, veía cómo Dios los respaldaba, cómo hacía de ellos un pueblo diferente. Pero aún así, su corazón estaba de continuo apartarse a hacer el mal, en pos de otros dioses, en pos de otras cosas. Y eso se dio cuenta el profeta, que no era cuestión de estudiar, de prepararse, de ser, de tener, sino la cuestión estaba en su corazón, en lo profundo. Allí dentro de su ser,
¿sí? Como lo dice el Señor Jesús, que lo que hay dentro de nosotros, lo que nos enseña, ¿sí? Lo que hay en nuestro corazón, pues de eso es lo que va a salir, de eso es lo que va a emanar. Este pueblo estaba con un corazón totalmente apartado del Señor, un corazón que no quería seguirle. Versículo 6 nos dice: por tanto el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado y se han aumentado sus deslealtades. La rebelión, un pueblo rebelde, una persona rebelde, aquella que definitivamente se basa en sí mismo, se apoya en sí mismo, en lo que cree, toma en poco lo de las demás personas, toma en poco los criterios que le dan, no tiene el temor de Dios en su corazón, y eso estaba viviendo el pueblo. Quizás tenía su poder basado en el dinero, en las influencias, en la parte política, en la parte social, en la economía, pero cuando nuestra vida se sujeta, se cimenta en cosas tan pasajeras, nuestra vida va a caer muy fácil. Una de las reflexiones, una de las aplicaciones que nosotros podemos encontrar en este pasaje es que un pueblo que se apoya en sí mismo, en lo humano, en lo material, no va a ser un pueblo que perdure. Un pueblo que se aleje de Dios, que sea rebelde a Dios porque tiene, porque se puede desarrollar, porque puede tener una mejor economía, un mejor sistema de desarrollo, nunca puede alejarse de Dios. Porque este pueblo dentro de poco perecerá, porque este pueblo dentro de poco quizás otra nación llegará y los destruirá. Y eso es lo que le decía Dios a estas personas: los dejaré y que el leopardo los acechará. Sí, los lobos se los comerán como se los comen en el desierto. Es decir, que el fundamento de sus vidas se estaba quedando a un lado porque sus corazones estaban en rebeldía, estaban dejándolo a un lado. Y el Señor es muy claro, cuando le habla a su pueblo por medio del profeta. Además de eso, si miramos del versículo 7 al versículo 9, hace una descripción de que no solamente eran estas personas, sino sus nuevas generaciones. Cuando nosotros leemos la Biblia en Deuteronomio, algo que podemos aprender es que el mandato de Dios la enseñanza del Señor tenía que traspasarse a sus nuevas generaciones. Pero el versículo 7 dice que sus hijos tendían a todo lo que era la prostitución, los pecados carnales, ¿sí? Tendían su corazón a deleitarse en estas situaciones. Dejaron a Dios por gozarse en los placeres de la carne, en los placeres del mundo, en los placeres que da la humanidad, que da el momento, que da la sociedad. Y no solamente el pueblo como tal, no solamente sus líderes, no solamente las personas adultas, sino sus nuevas generaciones, que las nuevas generaciones son la esperanza de una sociedad, ya estaban de continuo eligiendo su vida, encaminando sus pies hacia lo que era la prostitución, haciendo de ella un estilo de vida, deseando a las mujeres del prójimo, sin medida, sin reserva, ¿sí? Era una situación bastante deplorable, bastante fuerte que se estaba viviendo, cosa que en sus vidas, en su pensamiento no estaba el temor de Dios, no estaba el honrar al Señor. Bastante fuerte era lo que estas personas hacían. Y de pronto, no sé si usted se ha preguntado, decir, bueno, pero Dios, ¿por qué permitía situaciones tan fuertes a estos pueblos? Dios, ¿por qué permitió que se los llevaran? Dios, ¿por qué permitió el castigo? A través de este capítulo entendemos que lo que había en el pueblo solamente era apartarse del Señor, solamente era rebeldía, solamente quería su corazón darle devoción a cosas que no eran, a cosas paganas, a cosas de la carne, a cosas del momento. En el versículo 11 dice algo particular. Dice: porque resueltamente la rebelión se rebelaron contra mí, la casa de Israel y la casa de Judá, dice el Señor. Hemos aprendido que después de que Salomón muere, hubo una división en el reino. Israel quedó en un lado, Judá quedó en el otro. Fueron una división gubernamental, ¿sí? Dos gobiernos diferentes. Pero el pueblo de Dios, donde estaba el templo, donde estaban sus creencias, era el que debía mantenerse. Pero tanto Israel como Judá
pervierten su identidad espiritual, se borra, se pierde. Y en vez de permanecer esa identidad espiritual, esa devoción, esa fe, esa creencia, esa firmeza, lo que hace es mezclarse hacia lo que veían a sus alrededores. Dios algo que demanda en nosotros es la transparencia. Uno de los retos que nosotros tenemos por vivir, como lo vivieron muchos profetas, como lo vivió Jeremías, como lo vivió Daniel, como lo vivió Isaías, es mantenerse en una identidad espiritual clara y firme donde quiera que estén. Si miramos hoy en día, si venimos a nuestro hoy, los tiempos quizás cambian. El trasfondo cultural cambiará muchas cosas porque la tecnología, las costumbres culturales van a ser un poco diferentes, pero el principio de mantenerse fiel va a ser el mismo. Dios nos envía a una cultura diferente. Dios nos saca de nuestras tierras y nos lleva a otras con costumbres, con situaciones bastante fuertes y muy diferentes, nuevas para lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Quizás nos asombramos por cómo entre una nación es más grande y más próspera, su identidad espiritual es pobre. ¿Sí? Su creencia, su fe es anoréxica. El acercarse a Dios es algo más por economía, es algo más por tradición, pero nunca por devoción. Y es la realidad que nosotros vivimos. Quizás los años han cambiado en lo que podía ver Jeremías, o lo que vio Daniel en Babilonia, o lo que vio Isaías. Pero el principio es igual. Es cómo me mantengo yo, cómo me mantengo en esa identidad frente a la situación, frente a la sociedad sombría, frente a lo que estoy viviendo. ¿Cómo le muestro yo, como iglesia, un poco de amor a las demás personas, a la sociedad? Ese es el reto para nosotros. También Dios es muy claro en el versículo 12. Dice lo siguiente: negaron a Jehová y dijeron, Él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. El pueblo aún así seguía apoyándose en sí mismo. Quizás creían que las alianzas entre gobiernos, quizás creía que el rey de Egipto, quizás que los asirios, quizás que cualquier otro gobierno que hicieran una alianza ya les iba a salvar de lo que se les venía, del castigo de Dios. Pero nada de lo que nosotros nos apoyemos, nada de nuestros recursos nos va a garantizar la bendición. A través de la Biblia, si algo encontramos es que nuestra bendición y que nuestro alto refugio solamente viene de Dios. Los hombres fallan, los gobiernos son corruptos. El único que se mantiene firme, el único que nos ayuda y nos sostiene es Dios. Pero el pueblo que decía, no, eso es mentira, no, eso no va a pasar, no, eso no tiene por qué ser así. Eso no vendrá sobre nosotros, no veremos la espada. Y si nosotros miramos toda la historia, eso se quedó en un simple decir, porque Dios lo determinó y así pasó. La determinación que ellos debieron tomar fue todo lo contrario. Esperar en el Señor, esperar en su misericordia. Algo que vemos en este pasaje es la misericordia de Dios. Pero este pueblo solamente se quería apoyar en sí mismo, se quería alejar del Señor. Quizás les parecieron mejores las propuestas sociales, políticas. Quizás les pareció mejor recrearse en su carne, en sus deleites. Quizás les pareció mejor devoción prostituirse debajo de los árboles, hacer templos, ir con las rameras, ir con las prostitutas. Quizás para ellos era mejor devoción, era el mejor deleite. Pero cuando era concerniente a Dios, todo pasó a un segundo plano. Este pueblo negaba a Dios. La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que Dios, cuando da una palabra, Él no es mentiroso. Quizás la retarda, lo dice en el Nuevo Testamento. Dios no es mentiroso, la retarda de tal manera que está esperando que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y aunque el pasaje del Nuevo Testamento es muchos años después, hay algo que no cambia. Es el amor y la misericordia del Señor. Dios había determinado algo para el pueblo. Dios determinó un castigo para ellos, pero aún así, ¿qué esperaba? Que ellos se arrepintieran, que ellos volvieran su mirada, que ellos, un pueblo que se habían alejado en algún momento, como dice en el versículo 1, si tan solo encontrara uno, si tan solo hubiese una persona, por amor a ese uno, yo perdonaré. Es el sello de Dios, y lo maravilloso de esto es que tan solo en el primer versículo se resalta eso. Es como si encabezáramos, vale, les voy a describir cómo era este pueblo.
Vamos a hablar de lo malo, de las características malas que tiene este pueblo. Pero antes de hablar de lo malo, si tan solo hay uno, le dice Dios a Jeremías, por amor a ese uno, yo perdonaré, yo me olvidaré de lo que voy a hacer. Ese es el amor de Dios. Ese es el Dios maravilloso que nosotros tenemos. En el versículo 21 dice algo fuerte. Dice, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye. Ya les ha dicho que es un pueblo rebelde, que es un pueblo que va en pos de otras cosas. Pero ahora la descripción es un pueblo necio. Una persona necia es una persona que, por más de que se le esté diciendo, no vaya por ese camino. Mire que si se va por ese camino le va mal. Mire que si hace eso le va a pasar esto y lo va a perjudicar. Mire que si toma esta decisión va a ser algo muy fuerte. Mire que si usted decide irse por ese estilo de vida, sus consecuencias van a ser fuertes. En su vejez va a ser muy difícil las situaciones que va a vivir, pero la persona necia no le importa sino vivir el momento. Y así estaba este pueblo. De pronto el momento social, político, económico que vivían estaría muy bien, pero su realidad espiritual, su devoción a Dios, su fe, su identidad espiritual se estaba desapareciendo, y en muchos otros había desaparecido, estaba todo tan pervertido. Y hay que decir algo, por más de que nosotros estemos bien a nivel social, a nivel familiar, a nivel de salud, es tan importante invertir en nuestra parte espiritual, porque el dinero pasa, las cosas materiales pasan, pero algo que permanece es el tiempo que yo invierto en mi área espiritual, en mi parte espiritual. El tiempo que cada uno de nosotros dediquemos, invirtamos, así sea, a tener un tiempo de oración, asistir a un servicio, asistir a un ayuno, a una vigilia, es un tiempo que yo estoy invirtiendo para mi propio beneficio. El favor no se lo hacemos ni a los pastores, ni a los líderes, ni a los que convocan la reunión. El favor me lo estoy haciendo yo mismo, porque es una inversión que estoy haciendo en mí, para que cuando vengan las dificultades, para que cuando vengan las situaciones fuertes, yo encuentre esa fortaleza, identidad, ya tenga frutos espirituales para poderme sostener en medio de la adversidad. Y este pueblo era un pueblo que tenía ojos y no ve, que tiene oídos y no oye, necios. El profeta les estaba diciendo, por causa de su pecado va a venir el castigo, pero aún así seguían eso, aún así seguían. Antes tomaban en poco las palabras del profeta, decían, no, eso es mentira, eso no va a pasar. Pero Dios ya lo había determinado. Versículo 22. A mí no temeréis, dice el Señor, no os amedrantéis ante mí. En Proverbios, algo que se nos enseña es que el principio de toda sabiduría es el tener temor en el Señor. Y en muchas ocasiones nos han enseñado lo que es el significado del temor. Cuando en nuestro corazón hay respeto, hay honra hacia Dios, de ahí empezamos a caracterizarnos, a catalogarnos como personas sabias y sensatas. No necesitamos entrar a una academia, no necesitamos devorarnos cualquier cantidad de libros para decir somos sabios. Lo que necesitamos es tener el temor del Señor. Y sabe usted que en la medida en que yo invierto tiempo espiritual en mi vida, tiempo de formación, tiempo de devoción, se va cultivando, se va anidando ese temor de Dios en mi vida. En la medida en que yo me acerco a la palabra para leer, para aprender, ese temor de Dios es como esa planta que va echando sus raíces sobre la tierra, cada vez va siendo más profunda. Y la planta entre más crece, sus raíces crecen aún más. Si miramos a un árbol crece muy alto, es muy fuerte, es muy robusto, pero para que resista todas las tempestades, sus raíces tienen que estar quizás el doble o triple hacia la tierra para que se pueda sostener, para que allí pueda absorber los nutrientes, para que tenga vida. Y esa comparación aplica perfectamente a lo que somos nosotros como su pueblo. Personas que en la medida en que busquemos a Dios, ese temor se va acrecentando y va creciendo en nuestras vidas, haciéndonos sabios y sensatos en medio de estos tiempos difíciles. La invitación para todos es esta, familia. Acerquémonos al Señor siempre con devoción, creyendo que lo vamos a encontrar, que en Él vamos a estar fortalecidos, que en Él vamos a ser bendecidos, que en Dios vamos a encontrar esperanza. Pero acerquémonos con un corazón limpio, con un corazón sincero, que si hemos fallado, Señor, aquí estamos porque hemos fallado.
El versículo 23 dice algo que es importante. Dice, no obstante, este pueblo tiene un corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Viene la pregunta, ¿y qué pasaría si este pueblo hubiera hecho todo lo contrario? Que el profeta se levante y le dice, por causa de la idolatría, por causa de alejarse del Señor, viene este castigo inminente. Pero por causa del arrepentimiento, por causa de que ustedes se volvieran al Señor, esta es la benevolencia del Señor, esta es la misericordia de Dios. Leyendo un poco sobre la vida de Josías, un rey que cuando descubre el libro que estaba perdido durante algún tiempo en el templo y leen todo lo que Dios había determinado hacer, este rey rasga sus vestiduras y hace una reforma espiritual en toda su nación a fin de corregir muchas cosas en la identidad espiritual. Y por causa de esa gran reforma, Dios tiene benevolencia de este hombre. Dios le permite morir en paz, morir sin que este hombre vea todo lo que iba a suceder. Eso a mí me habla de un Dios justo, de un Dios de misericordia, de un Dios de amor, de un Dios que recibe a aquel que se vuelve arrepentido. Que hay que decirlo, que nuestros actos tienen unas consecuencias, sí, pero cuando tengo al Dios de misericordia, mis actos, mis consecuencias, lo que tengo que seguir viviendo por causa de los errores que cometí, se van a hacer más fáciles, van a ser ligera nuestra carga, la voy a vivir con gozo, la voy a pasar, voy a afrontar todas esas situaciones con sabiduría y entendimiento, que es un resultado de mis acciones, pero que con sabiduría podré corregir y enmendar mi camino. Este pueblo se acercó a Dios, se alejó de Dios, porque tenía su mirada en otras cosas. Dudaba, tenía en poco lo que era Dios, utilizaba su nombre, juraba en su nombre en falso, lo tenía en poco. La devoción había desaparecido a tal punto y la moral estaba totalmente desierta en la vida de estas personas. Un corazón falso y rebelde. Además describe que eran personas tramposas, unas personas llenas de engaño. El versículo 27 dice, como jaula llena de pájaros, así están llenas sus casas de engaño, y así se hicieron grandes y ricos. Una generación, un gobierno, una sociedad que se enriqueció a causa de los pobres y de los huérfanos. Una generación que le importaba más el fin y no los medios, que le importaba más sus riquezas, sus bienes materiales y no le importaban las demás personas, que tenían poco los pobres, que tenían poco las personas huérfanas. Y nosotros mirando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomios 24, 17 al 22, Dios le da un mandato al pueblo, y es que se tuviera un cuidado especial con tres personas, con tres tipos de personas en el pueblo: las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Dios le hace esa claridad al pueblo por medio de Moisés y le dice, pueblo, deben tener un sumo cuidado. ¿Para qué? Para que por medio de ustedes ellos puedan ver el amor de Dios. Las viudas que perdieron el sustento, los huérfanos que no saben a quién tener, lo perdieron todos, los que los ayudaban, los que los sostenían. Y Dios a la persona del pueblo que tenía misericordia de estos hombres, de estas mujeres que eran pobres y huérfanos y viudas, a ellos Dios los prosperaba. Pero estas personas, su prosperidad no se basaba en la misericordia, no se basaba en el temor, sino en sí mismos. Lo que les importaba a ellos era llenarse de riquezas, llenarse de cosas materiales, crecer, ser influyentes, pero tan cierto es que esas cosas que se cultivan, pasando por encima de lo que sea, eso es como el viento, eso es como el humo, eso es como el querer detener el agua en las manos, algo que va a pasar muy rápido. Familia, es una descripción bastante clara de lo que era el pueblo de Judá en este entonces, de que el castigo que venía a sus vidas era merecido, de que Dios estaba cansado de tener un pueblo que solamente quería apartarse, que solamente quería irse de su lado, que no le creía sus palabras, que Dios enviaba profetas, enviaba palabra de restauración, enviaba oportunidades, pero el pueblo no creía. Esa era la realidad. Un pueblo que se alejó de lo que era Dios, que se le olvidó los milagros, las maravillas que Dios los hizo para libertarlos, para sanarlos, y un pueblo que decidió ir en pos de todo lo contrario. Miremos nuestra vida a la luz de la palabra. Miremos nuestra vida, cómo estamos nosotros.
¿Qué tan parecido estamos a este pueblo? No sé si usted lo ha dicho alguna vez, pero es que el pueblo de Israel era así, era rebelde. Eso eran ellos. Quizás los tiempos son diferentes, pero esas maneras de actuar, esas conductas, siguen estando en muchas de nuestras vidas. Y Dios nos perdone, Dios nos ayude. Y por medio de esta enseñanza bíblica, por medio de la palabra de hoy, por medio de este capítulo 5 de Jeremías, podamos vernos como ese espejo. Esas actitudes las tengo yo. Hay temor en mi corazón, tengo un corazón rebelde, miro más mis intereses que el de los demás, soy rebelde, soy falso, no soy sincero, no tengo temor de Dios. Que esta palabra hoy para nosotros sea ese espejo y nos refleje y nos muestre qué cosas hay en nuestra vida, qué cosas del viejo hombre aún permanecen y debemos luchar, debemos romper, debemos pedirle, Señor, ayúdame a trabajar esto. Ayúdame, Señor, porque yo soy como el pueblo de Israel, que aún tengo estas situaciones. Ayúdame a seguir adelante. Esa es la situación. Ahora, hablando un poco de lo que era el pueblo, también hay que decirlo, hay que ver algo de lo que es Dios en este pasaje. En el versículo 24, versículo 23, vamos a leerlo. Dice, no obstante, este pueblo tiene corazón y falso y rebelde, se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. El pueblo no dijo eso. El pueblo no tomó estas palabras, que es una verdad de lo que es Dios. Las pruebas de la vida, las situaciones de la vida nos enseñan a conocer a Dios. Y esto que dice el profeta es algo de lo que es la esencia de Dios. Dios le dijo a su pueblo, si ustedes cumplen mis mandamientos y no se apartan de ellos, yo los bendeciré. En Deuteronomio 28 el Señor fue muy claro y le dijo, si ustedes obedecen mis palabras, las bendiciones irán detrás de ustedes, los alcanzarán, serán benditos en el campo, serán benditos en la ciudad. Por causa de la obediencia, Dios bendecirá la obra de sus manos. La prosperidad no está en las alianzas políticas o en los negocios, la prosperidad viene del Señor en la medida en que yo obedezca su palabra. ¿Cuál es mi preocupación? ¿Cuál es mi deber? ¿Cuál debe ser mi trabajo? Atender la palabra de Dios, atenderla en obediencia. Y el resultado de eso, aunque usted no lo crea, es la prosperidad que Dios desata sobre la vida de aquellos que honran al Señor. El versículo 24 dice, el pueblo no dijo, temamos ahora al Señor, que es el que nos sostiene, es el que nos sustenta. Dios había sostenido al pueblo durante muchos años, durante muchas generaciones, lo seguía sosteniendo. Se apartaba, el pueblo clamaba, volvía y Dios lo ayudaba, lo libertaba, pero se les olvidó. Y hay que hablar en el capítulo 5 de que tenemos a un Dios de amor, un Dios de misericordia que nos sostiene, que nos ayuda. Si hoy su situación es de escasez, que la preocupación y el trabajo no sea solamente en qué voy a hacer, en qué voy a trabajar, en qué hay oportunidad, en qué, a qué empresa me voy a postular. No, que la primera preocupación sea decirle, Señor, mi primer trabajo me voy a dedicar en atender tu palabra, tus estatutos, porque de allí viene la prosperidad para mi vida. Ese es el Dios que nos muestra, que nos habla el capítulo 5, un Dios que nos da la lluvia en el tiempo que es, la temprana y la tardía, esa lluvia que hace fructificar nuestros campos, esa lluvia que hace fructificar todo lo que nosotros tenemos y somos, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros anhelos. Esos se trabajan con esfuerzo, sí, pero lo primero que necesitamos trabajarlo es en la obediencia a sus estatutos, a sus preceptos. En el versículo 29 y 30 dice, no castigaré esto, dice el Señor, y de tal manera no se vengará mi alma. Además de que tenemos un Dios de amor y de misericordia, el pasaje en los últimos versículos nos deja ver a un Dios justo. Familia, así como Dios nos ama, Dios también nos corrige. Y si Dios permitió el castigo hacia este pueblo, es porque lo tenían bien merecido. Algo que Dios no comparte es su gloria, es su devoción. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que aquel que puso la mano en el arado no debe mirar atrás. Aquel que decide aceptar el camino de Dios no debe echar para atrás.
Dios llamó a su pueblo, Dios llamó al pueblo de Israel. Después de muchos sucesos, el pueblo de Judá era el pueblo que permanecía fiel al Señor, pero también se apartaron y aún así Dios esperaba que ellos volvieran. Pero si hemos puesto la mano en el arado, si hemos decidido caminar en pos de Dios, no volvamos hacia atrás. Que tenemos oportunidades, que tenemos un Dios de oportunidades, sí, pero también tenemos un Dios justo, un Dios que castiga, un Dios que conoce nuestros caminos, conoce nuestras decisiones. Recuerde que el Salmo 139, que lo podemos traer a colación, es un salmo que nos habla de que Él conoce nuestro sentar y nuestro levantar. ¿A quién podremos engañar? Él lo conoce todo. Si la situación que estamos viviendo es el producto de nuestras decisiones, pidámosle perdón a Dios, pero no echemos culpa, sino reconozcamos con humildad que hemos sido nosotros. Pidamos y acerquémonos a Él en misericordia, en amor, que Él nos va a ayudar. Pero también hay que decirlo, tenemos a un Dios justo. El castigo para el pueblo era inminente. ¿Por qué? Porque el pueblo se alejó en rebeldía de lo que es Dios. El pueblo tomó en poco no solamente lo que Dios hacía, sino lo que Dios es. Iglesia, la invitación también en esta noche es que no solamente nuestra devoción debe basarse en lo que Dios nos da. Que Dios me dé el trabajo, amén. Que Dios me dé el alimento, amén. Pero mi devoción debe estar también fundamentada en lo que Dios es. Mi Salvador, mi sanador, mi restaurador, mi libertador. Un Dios de misericordia, mi Padre eterno. Reconozcámoslo a Él y nuestra devoción esté siempre, nuestro corazón esté, Señor, en lo que tú eres. No en lo que tú das, en lo que tú eres. Miremos la esencia y no el resultado. Yo quiero invitarles en esta noche a que oremos. Yo quiero invitarle a que frente a la luz de la palabra le digamos al Señor que obre en nuestra vida. Le digamos al Señor que hable a nosotros, que hable a nuestro corazón, que en este tiempo de descanso, en este tiempo de meditar, donde ya por la hora, ya por ser fin de semana, nuestros compromisos se pausan, podamos decirle, Espíritu Santo, habla mi mente, habla mi vida, permíteme reconocer en qué he fallado y nos acerquemos a Dios en oración. Nos acerquemos a Él y con humildad decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, porque te necesito. Señor, bendito Padre, te damos las gracias a ti por esta palabra, Señor, que nos ayuda a reconocer, Señor, qué tan infieles hemos sido contigo, bendito Dios. Que, Padre Santo, en ese lugar, ese primer lugar que debes ocupar tú, hemos puesto, Señor, nuestro trabajo, nuestra pareja, Señor. Y hoy te pedimos perdón, Señor, por ser infieles, Señor. Padre Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos tú en tu infinita misericordia, Señor, a mantener este primer amor por ti, Señor. A buscarte a primera hora de la mañana, Señor. A tenerte siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. A poder ver, Padre Santo, al resto de mis hermanos, Señor, a mis vecinos, mis compañeros de trabajo, con ojos de misericordia, como tú los mirarías, Padre Santo. Perdóname, Señor, perdónanos, Señor, por tanta iniquidad, Señor, por tanta soberbia, Señor, por tanta autosuficiencia, Padre Santo. Perdónanos, Señor, porque hemos creído que con nuestras propias fuerzas todo lo podemos cuando no es así, Señor. Cuando tú eres nuestro sustento, cuando tú eres quien nos guía, Señor. Y hoy, Padre Santo, te reconocemos, Señor, como eso, Señor, como nuestro sustento, como nuestra guía, Señor, como nuestro Padre total, Señor, como nuestro Dios verdadero, Padre Santo, eres tú, Señor.
¿Cuál sacrificio, Señor, mandaste a tu Hijo a hacer por nosotros en la cruz, Señor? Y hoy, bendito Dios, solamente podemos decir gracias. Gracias, amado Padre, Señor, porque tú nos has amado primero, Señor. Porque si hoy hay, Señor, en mi corazón agradecimiento hacia ti, Señor, es porque tu amor ha sido tan grande para cada ser humano, Señor. Y hoy, Padre Santo, en esta noche de vigilia, te damos las gracias, Señor. Gracias por hablarnos a través de este profeta Jeremías, Señor. Gracias por permitirnos alimentarnos de tus escrituras, Señor. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo y cada uno de los momentos que hemos podido pasar, Señor. Padre Santo, te reconocemos, Señor, como el Padre soberano bueno, Señor. Aquel que manda la lluvia cuando es debido, Señor. Aquel que permite las estaciones en el momento indicado, Señor. Hoy, Padre Santo, te damos las gracias, infinitas gracias, Señor. Y te seguimos alabando, Señor. Te seguimos adorando, Señor. Seguimos levantando manos hacia ti, Señor. Porque tú eres soberano y bueno Dios. Amén y amén.